Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, en la práctica neurológica y genética, es cada vez más relevante, el Parkinson de origen monogénico. Piénsenlo como una guía clínica, un recorrido directo para navegar este desafío, partiendo desde la sospecha inicial hasta llegar a las implicaciones terapéuticas. Para eso, vamos a seguir el proceso que haríamos en la clínica. Primero, la sospecha. Luego, nos metemos de lleno en la genética, los genes y cómo se heredan. Después, definimos la estrategia de estudio, vemos cómo se correlaciona el genotipo con lo que vemos en el paciente y finalmente, cerramos con el diagnóstico diferencial y el manejo. Muy bien, empecemos. El punto de partida de todo es siempre la clínica. Se trata de reconocer esas señales de alerta que nos hacen pensar, ojo, aquí podría haber una causa monogénica. Y esta es la pregunta del millón, la que realmente define todo lo que viene después. Porque saber cuándo sospechar una causa genética no es solo un ejercicio académico, ¿verdad? Es la llave para poder cambiar el pronóstico, el consejo genético y, por supuesto, el tratamiento de nuestro paciente. A ver, uno de los filtros diagnósticos más potentes que tenemos es, sin duda, la edad de inicio. Si nos enfrentamos a un Parkinson de inicio juvenil o temprano, especialmente si es antes de los 50 años, la sospecha de una forma monogénica tiene que dispararse. Sobre todo, hay que pensar en las de herencia autosómica recesiva. Pero no todo es la edad. Hay que estar muy atentos a las banderas rojas, o sea, características que no son típicas de un Parkinson idiopático, como una demencia que aparece muy pronto, espasticidad o una respuesta pobre a la levodopa. Todo esto nos dibuja un cuadro de parkinsonismo complejo y eso nos orienta, con mucha fuerza, hacia una causa monogénica. Perfecto. Una vez que tenemos una sospecha clínica bien fundada, el siguiente paso es lógico, hay que conocer el panorama genético. Vamos a identificar ahora los principales genes que están en juego y cómo se heredan. Y aunque la gran mayoría de los casos de Parkinson son multifactoriales, fíjense, hasta un 10% tienen una causa monogénica clara. Este número no es para nada menor, ¿eh? Se traduce en muchísimos pacientes para quienes un diagnóstico preciso puede cambiar por completo su manejo clínico. Aquí, interpretar el árbol genealógico es absolutamente fundamental. Si vemos un patrón dominante que aparece generación tras generación, tenemos que pensar en genes como LRRK2, aún sabiendo que tiene una penetrancia incompleta. Por otro lado, si tenemos un caso que parece aislado, sobre todo de inicio temprano, hay que sospechar una herencia recesiva. Probablemente los padres son portadores, como es típico en el gen PRKN. Ahora, en el Parkinson que inicia en la edad adulta, el gen PLRK2 se lleva el protagonismo. Es la causa más común de enfermedad autosómica dominante y tiene una prevalencia altísima en poblaciones específicas, como la judía askenazí. En el lado recesivo, de inicio temprano, los principales actores son PRKN y PINK1. Pero si hablamos de un inicio juvenil, el panorama genético es otro. Aquí lo que vemos son genes de herencia recesiva que causan fenotipos, digamos, más severos, más complejos, a menudo con una progresión muy rápida y características que se solapan con otros síndromes neurodegenerativos, como pasa con las variantes en DNA C6 y FBOX7. Bien, ya conocemos los genes clave. La pregunta ahora es, ¿cómo actuamos en la clínica? ¿Cómo procedemos? Esta sección va de eso, de la estrategia práctica para pedir y analizar las pruebas genéticas. La evaluación no es una cosa aislada, es un proceso que integra todo. La historia clínica y un buen árbol genealógico de al menos 3 generaciones nos dan la sospecha inicial. Estudios de apoyo, como una resonancia, pueden afinarla, pero la confirmación definitiva siempre va a venir del estudio genético molecular. Hoy por hoy, la estrategia más eficiente es usar paneles multigénicos. ¿Por qué? Porque cubren de una vez los genes más importantes. Pero, atención, no basta con secuenciar. Es crucial, de verdad, no olvidarse del análisis de variantes de número de copias, las famosas CNVs. Y es que las deleciones y duplicaciones en genes como PRKN y SNCA son causas súper establecidas de la enfermedad. Bueno, imaginemos que ya tenemos un resultado genético positivo. ¿Y ahora qué? El siguiente paso es la interpretación. Y aquí es donde conectamos ese gen específico con lo que vemos en la clínica, con la presentación del paciente.
Este paso es vital para el pronóstico y el manejo. Comencemos con PARC-LRRK, que es la forma monogénica más común de todas. El fenotipo suele ser muy parecido al Parkinson idiopático. A veces, incluso, es más leve en cuanto a los síntomas no motores. Esto lo puede hacer casi indistinguible si no tenemos la prueba genética en la mano. Por el contrario, las variantes en el gen SNCA, que fue el primer gen descubierto para el Parkinson, suelen dar un fenotipo más agresivo. La demencia temprana y una disautonomía severa son características que nos deben hacer pensar inmediatamente en este gen. Y aquí tenemos al clásico de los clásicos, PARC-PRKN, la causa más frecuente de parkinsonismo de inicio temprano. La combinación es casi de libro, edad de inicio antes de los 35, una progresión notablemente lenta y, muy importante, distonía focal, sobre todo en los pies. Y luego están el gen PINK1. Este produce un fenotipo que es prácticamente un espejo de PRKN. La verdad es que la presentación clínica es tan parecida que es casi imposible distinguirlos sin el análisis molecular. Aunque bueno, algunos estudios sugieren que quizás los síntomas psiquiátricos son un poco más frecuentes en PARC-PINK1. Y con esto llegamos al final, a la aplicación clínica de toda esta información. Porque tener un diagnóstico genético no es solo confirmar una sospecha, no, va mucho más allá. Redefine el diagnóstico diferencial e impacta de lleno en el manejo y en el consejo genético que podemos ofrecer. Algo fundamental es recordar que incluso con una sospecha muy fuerte de Parkinson monogénico, siempre hay que considerar otras cosas. Trastornos que tienen tratamiento como la enfermedad de Wilson o la distonía sensible a la dopa. Y por supuesto, otros trastornos neurodegenerativos como las ataxias espinocerebelosas. Tienen que seguir en nuestro radar. Entonces, para resumir, el diagnóstico molecular va más allá de saber la causa. Tiene implicaciones muy prácticas y profundas. Nos permite dar un pronóstico mucho más certero, un consejo genético preciso y, algo que es cada vez más importante, identificar qué pacientes son elegibles para ensayos clínicos específicos. Y esto nos lleva directamente a la era de la medicina de precisión. Ya no es ciencia ficción, ya hay ensayos clínicos para terapias que apuntan directamente a las vías alteradas por variantes en genes como LRRK2 y GBA1. La genotipificación está dejando de ser solo para diagnosticar y se está convirtiendo en una guía para tratar. La conclusión, yo creo, es bastante clara. A medida que vamos descifrando toda la arquitectura genética del Parkinson, los tratamientos personalizados, esos que se basan en el perfil molecular del paciente, están dejando de ser una visión del futuro para convertirse en una realidad clínica que ya está llegando.